uno tiene que definir cuando se interna un enfermo con síndrome coronario agudo, definir si es un infarto o es una angina inestable, porque ambos eventos coronarios deben internarse. Esta diapositiva es muy clave, definitivamente la más importante cuando uno agarra el electrocardiograma para definir qué tipo de evento coronario tiene el enfermo y qué tratamiento le va a iniciar. Esta diapositiva la pueden encontrar en el libro de Harrison, está ahí, así que no es nada del otro mundo. Entonces habíamos analizado los cuadros clínicos y creo que acá nos quedamos, ¿verdad? ¿Cierto? La historia clínica de un paciente cuando se sospecha de un síndrome coronario agudo, uno tiene que hacerla rápido, menos de 10 minutos. Y esa historia clínica tiene que ser orientada al problema. No me van a estar llenando en la historia clínica si es una mujer que preguntándole su menopausia, su regla, no, eso lo dejan para después. Eso lo van a llenar, pero después. Lo importante es identificar qué factores de riesgo coronario tiene el enfermo, sus signos vitales, sus antecedentes, identificar el factor de riesgo. Después de que han dado las primeras medidas básicas de salvataje al enfermo, después le harán la historia clínica. Es decir, lo primero es la historia clínica orientada al problema en sí, signos vitales, ¿no ve? Hacerle un electrocardiograma de urgencia, porque es lo más importante, ¿no? Entonces, ante la sospecha de un dolor torácico que sugiere un síndrome coronario agudo, es decir, una angina, cuando uno dice dolor torácico, no se está refiriendo exclusivamente al dolor del infarto agudo de miocardio de la angina inestable. Entonces, mejor decir dolor anginoso, es decir, es más específico de problemas de las arterias coronarias. Entonces, hay que evaluar los signos vitales. Imagínense lo grave que significa un paciente que tenga síndrome coronario agudo y esté muy hipotenso, esté en shock, eso es grave. También es grave que el paciente esté con un síndrome coronario agudo y esté muy hipertenso, eso también es grave. O esté muy bradicárdico o esté taquicárdico, por eso es importantísimo tomar signos vitales e interpretarlos. Inmediatamente debo administrar oxígeno por cánula nasal. Hay que tener una vía venosa expedita y la solución ideal siempre es la solución salina normal. ¿Cuál es la solución salina normal? ¿Cuál es, jóvenes? Contesten, pues, ¿cómo no va? Tiene que estar canalizado el enfermo, ¿no? Porque si hace un paro cardíaco el paciente y lo tengo en la cama con oxígeno, pero sin una vía venosa, se me va a morir. Hasta que usted le encuentre la vía venosa, se va a morir el enfermo. Inmediatamente ordeno el electrocardiograma de 12 derivaciones y utilizo esa diapositiva para interpretar qué alteraciones tiene ese electrocardiograma para decidir la conducta. Aspirina. ¿Cómo actúa la aspirina? ¿Qué es la aspirina?
¿Qué dijo, doctor? Come toda la aspirina. Entre 250 y 500. Mejor si es de 500 miligramos y masticado. Hay que darle que mastique el paciente con la finalidad de que se absorba más rápido. ¿A las cuántas horas toda la aspirina? Cada 500 miligramos. Si el paciente me dice, yo tomé ayer, doctor, porque él toma aspirina por cualquier otro motivo, puede ser que sea un cardiópata, igual vuelve a repetir. Igual hay que dar 500 miligramos. Estamos hablando de la conducta inicial, o sea, al principio, cuando yo sospecho el infarto, el síndrome coronario agudo. Cuando el paciente viene con dolor del pecho, con dolor anginoso, los protocolos dicen que hay que dar una droga analgésica potente. Todos los libros dicen morfina, pero la morfina en nuestro medio es difícil conseguirla. Entonces yo debo dar cualquier otro analgésico potente. Puede ser clonicinato de lixina, puede ser un ketorolaco, un analgésico que yo tenga a mano que sea potente y por vía endovenosa. Pero lo ideal, cuando ustedes se vayan al extranjero a estudiar, es fácil encontrar morfina, los servicios de emergencia lo tienen. Nosotros no tenemos con facilidad acá la morfina porque es una droga que es con receta valorada para que te la vendan, no es con cualquier receta que el paciente va a la farmacia y se compra morfina, no es así. Luego, el dolor fisiopatológicamente del síndrome coronario es porque la arteria coronaria está obstruida, entonces yo lo que tengo que dar son los nitratos. Los nitratos son drogas, son vasodilatadores coronarios o antianginosos que dilatan las arterias coronarias. ¿Cómo vienen los nitratos? Vienen sublingual de 5 miligramos, vienen de vía oral de 10 miligramos y hay un nitrato intravenoso que se llama la nitroglicerina que viene en ampollas de 25 miligramos. Entonces, supóngase de que a usted la llamaron o de emergencia, la embarcaron en la ambulancia para que vaya a atender a un enfermo que está a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, a 20 kilómetros del hospital, y usted se ha ido en la ambulancia, usted tiene que irse con isordil sublingual en la ambulancia para ir dándole al enfermo en forma sublingual. ¿Qué ventaja tiene la vía sublingual? Es más rápido su efecto. Yo le tengo que colocar una tabletita debajo de la lengua de 5 miligramos y puedo hacerlo cada 5, cada 10 minutos hasta que le pase el dolor. Y el nitrato sublingual se comporta también como una prueba terapéutica. Se dice que cuando el paciente recibe 3 dosis de dinitrato de isosorbide sublingual y no pasa el dolor, es que es un infarto. Si pasa el dolor, puede ser una angina inestable. Entonces, si el paciente ha llegado al hospital, igual yo puedo utilizar el dinitrato isosorbide hasta que yo consiga la nitroglicerina endovenosa porque es mejor. Hasta eso yo tengo que estar colocándole debajo de la lengua cada 5, cada 10 minutos hasta que la enfermera me consiga la nitroglicerina y coloque por vía endovenosa. Vienen ampollas de 25 miligramos y yo debo diluir 50 miligramos en 250 mililitros, en 250 de una solución de destroza al 5%, y eso se va pasando a 5 a 10 ml hora y se va aumentando cada 100, cada 10 minutos, cada 5 minutos, hasta que le pase el dolor del paciente. Entonces, ustedes tienen que leerme los nitratos, tienen que leerme los antiagregantes plaquetarios. Esas son drogas fundamentales en el tratamiento del síndrome coronario agudo. Y se supone que este paciente ya está acostado, ya se ha hecho un electrocardiograma, está con oxígeno, está canalizado, y lo que tengo que hacer es monitorizarlo. Es fundamental monitorizar al enfermo, porque los pacientes con infarto en las primeras 3 horas se mueren por arritmias.
Y si yo no lo tengo monitorizado al paciente, no puedo saber qué tipo de arritmia hizo el enfermo. Hasta hace algunos años, solo se indicaba aspirina como medida general, como antiagregante plaquetario. Desde hace algunos años atrás, el protocolo es utilizar 2 antiagregantes plaquetarios. Por eso se llama la doble antiagregación plaquetaria. 500 miligramos de aspirina, la primera dosis, con clopidogrel 300 miligramos vía oral. ¿Cómo actúa el clopidogrel? ¿Cómo actúa el clopidogrel? El clopidogrel, doctor, es un antagonista de los receptores de adenosindifosfato y evita la activación del receptor de los inhibidores de glicoproteína. ¿Qué desventaja tiene en relación a la aspirina? Eso no tengo, doctor. O sea, que están leyendo, apenas están leyendo, ¿no? Están mezquinos para leer, ¿no? Mezquinos para leer. Hay que leer bien las drogas. Les dije en la anterior clase, van a leer antiagregantes plaquetarios. No sé, pues no sé, será su problema porque en el examen yo voy a preguntar mucho de farmacología, porque yo no soy profesor de farmacología, soy profesor de clínica, ¿no? ¿Verdad? De clínica médica. Entonces ustedes tienen que leer las drogas que uno utiliza en una enfermedad. Yo tengo que ir a leerla, ¿no ves? Tienen que leerla. Entonces, doble antiagregación plaquetaria, aspirina más clopidogrel. Isordil, ya hemos dicho, sublingual. Hasta 3 dosis uno puede utilizar sublingual. Si no cede el dolor, ya tiene que optar por la nitroglicerina endovenosa. Inmediatamente, un beta bloqueante. Cualquiera que tenga a mano, puede ser el propanolol, puede ser el atenolol o puede ser el bisoprolol. Cualquier beta bloqueante. Nosotros no tenemos acá, porque los protocolos que hay para el tratamiento del infarto, lo ideal es dar un beta bloqueante endovenoso. Nosotros no tenemos a mano un propanolol. Yo en toda mi experiencia, desde que soy cardiólogo, nunca he utilizado un beta bloqueante endovenoso porque no lo tenemos a mano y es caro. Entonces lo que nosotros tenemos acá es, el que más usamos es el atenolol. Es un beta bloqueante, una droga maravillosa porque reduce la mortalidad en el infarto. El paciente tiene que estar en reposo absoluto. Esto métanse a la cabeza. Métanse a la cabeza. Ese paciente no se puede mover de su cama. Mínimo 48 horas. Hay pacientes que se van al baño y se mueren en la taza. Por más que la enfermera quiera ser bondadosa con el enfermo y el paciente le exige, no, que yo no puedo, no acostumbro yo a hacer mis necesidades en la cama. Y la enfermera bondadosa le permite al enfermo. He visto muchos enfermos en mis años de experiencia que se han muerto en el baño. Es reposo absoluto, jóvenes. La tendencia actual es evitar que los enfermos estén mucho tiempo en reposo. Pero estamos hablando de un reposo absoluto de las primeras horas, de las primeras 48 horas. Cuando yo ya he hecho mis medidas básicas, después de eso recién puedo, y es paulatino, no es de golpe, sentado al borde de la cama, después podrá ya ir al baño acompañado y después solo. Entonces, cuando uno no cumple esos protocolos, es que los enfermos se mueren. Van mal los enfermos y eso muchas veces es por descuido del médico tratante. Entonces, estas medidas son generales, como dice aquí, tratamiento del infarto agudo de miocardio no complicado. Ya vamos a ver
¿En qué caso está complicado el infarto? Hasta ahorita es un síndrome coronario agudo que parece ser algo que no está complicado. Luego vamos a ver cuáles son las complicaciones del infarto. En base al electrocardiograma, porque es en base al electrocardiograma, se define la estrategia de reperfusión, es decir, cómo voy a hacer que esa arteria vuelva a fluir sangre. Porque en el infarto, en el síndrome coronario agudo, ¿qué es lo que ocurre? Se obstruye la arteria por un trombo. La arteria está vasocontreñida y tiene un trombo. Entonces, hay dos estrategias. Que yo lo lleve a esto que se llama el intervencionismo coronario percutáneo a través de la arteria radial o de la arteria femoral. Despuesito voy a mostrar una figura, meten un tubo por ahí y la dilatan la arteria. Eso se necesita todo un equipo con personal capacitado, preparado para hacer esto que es la angioplastía primaria. Si no hay condiciones para hacer esto, si yo estoy atendiendo a ese enfermo en un hospital, por ejemplo el Gumucio Reyes, no hay posibilidad de hacerle este procedimiento, no hay. Entonces yo tengo que buscar otra estrategia de perfusión, que es el tratamiento trombolítico. Tengo que dar una droga que destruya el trombo. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo defino la estrategia de reperfusión? ¿Clínicamente o es el electro el que me define? ¿Quién me define la estrategia de reperfusión, jóvenes? ¿El electro o la clínica? Vamos. El electro. El electro. Si usted no sabe interpretar un electro, ya se imagina lo que ocurre, ¿no? Minuto que pasa es minuto que se necrosa el músculo cardíaco. Minuto que pasa, o sea, aquí el tiempo cuenta. Si usted deja pasar el tiempo, si pasa mucho tiempo, su paciente, es decir, se va a morir o va a quedar en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se ha necrosado el músculo cardíaco. Lo que hay que evitar es que se necrose el músculo cardíaco. Por eso veíamos inicialmente isquemia, lesión e infarto, ¿verdad? Así va progresando el daño. Primero es isquemia, luego la lesión y luego es el infarto, la necrosis. Este no es una diapositiva mía, es una diapositiva que yo encontré en la red de internet cuando estaba preparando el tema. Y fíjense que una mnemotecnia en el tratamiento inmediato del infarto es morfina para el dolor, o sea, un analgésico, ponerle oxígeno, darle nitroglicerina, o sea, el Isordil, ya sea sublingual o endovenoso, y la aspirina. Pero esto ya está incompleto porque ahora se habla de la doble antiagregación plaquetaria. Aspirina más clopidogrel. Son los dos antiagregantes plaquetarios que se deben dar al paciente. ¿No es verdad? Le tomo el electrocardiograma, ahí me voy a encontrar. Acuérdense que es fundamental saber si el electro tiene elevación del ST o tiene depresión del ST. Un acceso intravenoso, una solución salina. ¿Qué le pido? Enzimas cardíacas. Lo que más se utiliza son las troponinas. Me leen las troponinas. No se estén distrayendo en pedir otros exámenes que no son de importancia. Por ejemplo, no se justifica estar pidiéndole un examen de orina. Una glicemia sí es importante. Porque, ¿qué pasa? Va a tardar el laboratorio en darte los resultados. Y lo que vos necesitas es un elemento para hacer el diagnóstico del infarto, las enzimas.
los marcadores de necrosis, los marcadores de injuria miocárdica. Todavía en muchos hospitales se pide CKMB, pero lo que más se está pidiendo ahora son las troponinas. Desde 1980, las troponinas desplazaron a la CKMB. Todavía yo me he formado, yo cuando he salido de cardiólogo, no habían las troponinas. Entonces, lo que más pedían eran las CKMB, lo que se pedía ya desde hace algunos años, ya se piden las troponinas. No es urgente pedirle una radiografía de tórax al enfermo. Nunca cometas el error de pedir una radiografía de tórax inicialmente al enfermo hasta que esté estabilizado. Se te puede morir en el equipo, la sala de rayos X, porque ese paciente necesita estar monitorizado. No vas a estar sacando los cables para que vaya el paciente a rayos X, salvo que sea un equipo portátil de rayos X. Tiene que venir el equipo portátil y hacerle a la cabecera del enfermo, porque es un riesgo llevar al enfermo a la sala de rayos X. Entonces, así tiene que estar el paciente cuando sufre un síndrome coronario agudo. Bien monitorizado para la presión arterial, con un monitor cardíaco, un resucitador al lado. Tiene que estar un resucitador, un cardiodesfibrilador. Mejor si el paciente está monitorizado con el cardiodesfibrilador, porque si está conectado a este monitor acá, cuando yo lo voy a utilizar, hace un paro cardíaco por una arritmia, tengo que desconectar todo esto para usar el cardiodesfibrilador. Entonces es mejor que el paciente esté conectado directamente al cardiodesfibrilador, porque este equipo permite monitorizar y desfibrilar, ¿no es verdad? Aquí están las paletas, las que se ponen en el ápex y en la parte infraclavicular derecha. Una paleta va al ápex, en la paleta tiene su identificación que dice ápex, y la otra paleta tiene tiene identificado, dice esternum. Entonces, en la región infraclavicular derecha. Entonces, es mejor tenerlo monitorizado y tener siempre a mano, o sea, este equipo es mejor. ¿Por qué? Porque se sabe que en las primeras horas la principal causa de muerte de los infartos o de la angina inestable es por arritmia cardíaca, por fibrilación auricular. Este es un ritmo de una fibrilación auricular y obviamente este ritmo es sinónimo de parada cardíaca. Aquí el paciente hay que reanimarlo, ¿verdad? El electrocardiograma no solamente nos sirve, ya hemos dicho cuáles son las utilidades del electrocardiograma. La verdad, son muchas las utilidades, la importancia del electrocardiograma. En este caso, el electrocardiograma nos sirve para localizar el infarto. Entonces, fíjense que de acuerdo a las alteraciones que haya, yo puedo hablar de un infarto de cara inferior cuando el problema está en D2, en D3 y en ABF, lo amarillo. Hablo de un infarto de pared anterior cuando el problema está en B3 y en B4. Hablo de un infarto de pared septal cuando el problema está en B1 y en B2. Hablo de un infarto de pared lateral alta cuando el problema está en D1 y en ABL. Y hablo de un infarto de pared lateral baja cuando está en B5 y B6. Obviamente hay infartos que combinan. Puede ser de B1 a B4. Entonces, cuando es de B1 a B4, se habla de anteroseptal, que puede ser muy grave. ¿Y por qué es importante localizar el infarto a través del electrocardiograma? Porque teóricamente cuando se infarta, cuando sufre trombosis la arteria coronaria izquierda, es más grave que cuando hay trombosis de la arteria coronaria derecha. Entonces, a través del electrocardiograma yo voy a poder saber qué arteria está obstruida, qué cara del corazón es la que está obstruida, y de acuerdo a eso también se propone
un pronóstico. Fíjense este cuadro que me olvidé de mostrárselo y lo he traído, cómo va progresando. En una angina estable crónica, solamente el 1% de los casos tiene trombo. O sea, a medida que la arteria se trombosa, es más grave. Por eso, en la angina inestable y en el infarto no Q, hay trombo en el 35 a 75% de los casos. Pero cuando el paciente sufre de un infarto agudo de miocardio, o sea, un infarto con onda Q, esa arteria está con trombo en un porcentaje mayor al 90%. Por eso es que en esta situación yo tengo que dar una droga trombolítica, porque fisiopatológicamente esa arteria está obstruida porque hay un trombo que la ocluye. En cambio, en la angina estable y en la angina inestable no debo utilizar trombolítico porque no llega ni al 50% la posibilidad de que esa arteria esté con trombo. O sea que el trombolítico solo lo utilizo cuando hay infarto con onda Q, es decir, en el infarto agudo de miocardio, porque aquí la mayor parte de las veces esa arteria está siendo obstruida por un trombo. Esto ya lo hemos dicho. Entonces, repitiendo, para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio se necesitan 3 criterios: el criterio clínico, el criterio electrocardiográfico y el criterio enzimático. La Organización Mundial de la Salud dice de que tienen que haber 2 de los 3 criterios para hacer el diagnóstico. Ya hemos dicho esto, ya he definido qué es isquemia, qué es lesión y qué es necrosis, ¿verdad? En la clínica ya también hemos definido cómo es la característica de un dolor anginoso, y lo que van a revisar ustedes son las enzimas cardíacas. No tienen que complicarse la vida, porque generalmente las enzimas que más se piden para saber si es infarto o no es infarto son las troponinas. Entonces ustedes anótense, me van a leer troponinas para la próxima clase. ¿Podemos avanzar? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Contesten. ¿Cómo? Parece que no, le digo. ¿No hay duda? No. No, doctor. Caramba, que son inteligentes. Avancemos entonces. Esto es lo que hemos dicho. Evaluación inicial menos de 10 minutos, lo más rápido. También esto ya lo hemos dicho, el monitoreo inicial, ¿verdad? Tomar signos vitales, pedir un electrocardiograma, un interrogatorio y examen físico bien dirigido, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a manejar el síndrome coronario agudo con elevación del ST, y se abrevia así: infarto agudo de miocardio con ST elevado. ¿Se acuerdan de esa gráfica? Que el paciente viene con síndrome coronario agudo, le tomo un electrocardiograma, si hay elevación del ST, entonces estoy hablando de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Este es el más complicado. ¿Cómo lo voy a manejar este enfermo? En la historia de la medicina, jóvenes, antes de que aparezcan las unidades coronarias, es decir, las salas donde se los monitoreaba a los enfermos, antes de que aparezca eso, los pacientes tenían una tasa de mortalidad del 30%. El 30% de los pacientes se morían. Estamos hablando, jóvenes, de Estados Unidos,
de Europa, donde se supone que el sistema de salud es excelente. ¿Qué diríamos de nuestros países pobres? Seguramente que esto era más, porque estas no son estadísticas nuestras, latinas, son estadísticas de países ricos. Entonces, antes, en la era de pre-unidades coronarias, o sea, cuando no se contaban con las salas donde se atendían a los enfermos, era una alta mortalidad. Cuando se dieron cuenta que es importante tenerlo al paciente con un desfibrilador a mano, monitorizarlo bien, o sea, aquí no se los monitorizaba, no se utilizaba el desfibrilador, no se sabía bien que en las primeras horas se morían por arritmia. Aquí la medicina empieza a darse cuenta, los médicos empiezan a darse cuenta. Entonces, cuando el paciente estaba ya en una sala, como esa imagen que les mostré, monitorizado con un desfibrilador a mano, y se empezó a utilizar los beta bloqueantes, la mortalidad bajó al 15%. Cuando se empezó a dar trombolíticos con aspirina y se empezó a intervenir a los enfermos a través de una angioplastía primaria, es decir, antes de usar el trombolítico, directamente lo operan al enfermo, le meten un catéter por la femoral o por la arteria radial. En ese catéter, la punta del catéter tiene un balón. Cuando está bien adentro de la arteria coronaria, lo inflan los cardiólogos intervencionistas, lo inflan, lo mantienen ahí inflado, entonces como que la destruye la placa de ateroma, y primero eso es lo que se hacía. Y ahora lo más moderno es que le dejan un tubito ahí dentro de la arteria coronaria. ¿Cómo se llama ese tubo? Como una prótesis dejan ahí adentro los médicos, los cardiólogos. Stent. Entonces, ahora el tratamiento es angioplastía con stent. O sea, es una angioplastía percutánea, coronaria. No es abrir el pecho del enfermo. Es simplemente se lo lleva a una sala que se llama sala de hemodinamia. Entonces, anestesia local, lo más frecuente ahora es que lo hacen por la arteria radial. Meten el catéter, usan un arco INSEP de radiografía intraoperatoria, o sea, para ver dónde está el catéter, la punta del catéter, no sé si me están entendiendo. Meten el catéter, llegan a la arteria coronaria, ubican dónde está la lesión, en qué parte de la arteria está la lesión, si es la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha. Una vez que identifican la lesión, inflan el balón, eso está calculado por presión de atmósferas, en presión de atmósfera, lo dejan ahí 15 minutos, 20 minutos, inflado el balón para destruir la placa ateromatosa, y al retirar el balón dejan implantado el stent. Entonces ahora lo moderno es angioplastía con implante de stent. ¿Qué significa angioplastía? Es eso que acabo de decir, la verdad, introducir el catéter, dilatar la arteria y dejan el stent. Y estos stent han progresado increíblemente a pasos agigantados. Todo este procedimiento de intervencionismo coronario percutáneo le cuesta al paciente entre $7,000 a $10,000. ¿Por qué? Porque los stent, esos aparatitos, esas prótesis, cuestan caras. $1,500 a $3,000 cuesta cada prótesis. Y lo que cobra el profesional, sus honorarios profesionales, y el hecho de que una vez que se le haga el procedimiento, generalmente los enfermos pueden estar 1 día o 2 días en terapia intensiva o en una sala de cardiología especializada. Por eso es que se encarecen los gastos. Pero esto realmente te salva. Entonces eso es lo que se hace. Entonces les decía, estos stent también han progresado de sobremanera. Ahora hay stent recubiertos con drogas. Hay drogas que están en el stent y se van liberando. ¿Para qué? Para evitar que se reocluya la arteria. Entonces es increíble los adelantos de la medicina, jóvenes. Si ustedes no se suben
a los adelantos de la medicina, van a estar perdidos, jóvenes. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no es verdad? Esto es lo que define. Estamos tratando a un enfermo que tiene un infarto de miocardio con elevación del ST. La mayoría, hemos dicho, de estos pacientes van a necrosar si yo no los trato bien. ¿Y qué ocurre si un paciente infarta y necrosa el músculo cardíaco? Tiene mal pronóstico, pues se va a morir. Se va a morir. Diagnóstico diferencial. ¿Será que todo dolor anginoso es un infarto agudo de miocardio? No. Estas 6 patologías pueden simular un infarto agudo de miocardio. Todas estas patologías pueden tener un dolor intenso en el pecho que simula muy bien el infarto de miocardio, pero el electro no acompaña. Tienen que aprender a interpretar un electrocardiograma, a saber cómo se ve la isquemia, la lesión y la necrosis. Y a eso hemos avanzado, ¿verdad? Isquemia, lesión y necrosis. Entonces nos vamos a encontrar con algunos tipos de infarto en el electrocardiograma. Vamos a ver el infarto de pared anterior. En este infarto, la arteria culpable es la arteria descendente anterior izquierda, que es rama de la coronaria izquierda. Aquí está el trombo. Esta es la arteria coronaria izquierda. ¿De dónde nacen las arterias coronarias? ¿De dónde nacen las arterias coronarias? Aorta ascendente. ¿De dónde nacen? De la aorta ascendente. Seno de Valsalva izquierdo, seno de Valsalva derecho. Tronco de la coronaria izquierda, más o menos esto, ¿cuánto mide? Existe primero un tronco y luego se divide en 2 arterias, la arteria coronaria izquierda. ¿Cuánto mide este tronco? Es decir, como una raíz primero y luego se divide en 2 ramas, porque esta es la rama descendente anterior. Esta arteria descendente anterior es la más importante del corazón porque irriga las 2/3 partes del ventrículo izquierdo. O sea, la punta cardíaca está irrigada por la arteria descendente izquierda, la arteria descendente anterior. El pronóstico de una oclusión depende de dónde está localizado el trombo. Mientras más cercano a la raíz es más grave. Mientras más distal es la trombosis es menos grave. Cuando está en la parte media es menos grave que cuando está en el tercio proximal. ¿Quién lo va a dar esto? El cardiólogo cuando le haga la coronariografía. Cuando esté metiendo el catéter por la arteria radial o por la arteria femoral, va a dibujar todas las 2 arterias coronarias y sus ramas. Entonces, ¿cuánto mide este tronco? No me hagan renegar, eso es anatomía. Les dije que me tienen que 1,5 y luego se divide en 2. Esta es la arteria descendente anterior y esta otra rama, ¿qué se llama? El tronco de la coronaria izquierda tiene un trayecto de una longitud de 1 a 1,5 centímetros, luego se divide en 2. Una arteria que baja por el surco interventricular anterior hasta la punta cardíaca. Es la arteria descendente anterior y es la más importante del corazón. Y la otra arteria es la circunfleja, que se abrevia CX. Y la arteria descendente anterior se abrevia así, ADA. Entonces, cuando se obstruye esta arteria, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio de pared anterior. ¿Qué clínica tienen estos enfermos? Tienden a cursar con reacción simpático-mimética. Hay una gran liberación de noradrenalina y los enfermos pueden estar hipertensos y taquicárdicos.
hay mayor repercusión hemodinámica. Estos pacientes se pueden choquear, se pueden morir, pueden hacer una muerte súbita cardíaca. Peor si el trombo está acá arriba. ¿Por qué? Porque esta arteria irriga las 2/3 partes del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo, que es el que más contribuye en el gasto cardíaco, si se necrosa el músculo cardíaco, no va a haber bomba cardíaca. Estos enfermos pueden tener trastornos de la conducción auriculoventricular y son infraisquianos, o sea, la rama del haz de His está irrigada por la arteria coronaria izquierda. Entonces, estos enfermos pueden tener bradicardias, trastornos de bloqueo auriculoventricular. Entonces, estamos hablando de un infarto de la pared anterior, esas características tiene. ¿Cómo yo voy a ver el electrocardiograma? Un ST elevado, fíjense, entre B2, B3, B4, pero inclusive aquí se ve un ST elevado en B5, en ABL, en D1. Esta elevación, este supradesnivel del ST, identifica la arteria responsable del infarto. O sea, cuando tengo sospecho de un síndrome coronario agudo, ¿qué parte del electro tengo que ir a ver? El segmento ST. Me vale madre la onda P, me vale madre, ¿qué le puedo decir? La onda T. Lo que a mí me interesa es el ST. Entonces aquí hay un supradesnivel del ST. No es así el complejo QRS. Entonces, aquí hay un paciente que tiene dolor del pecho, yo le hago el electrocardiograma y me muestra un ST elevado, este paciente está sufriendo un síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Cuál es la conducta? Reperfundirlo. Aparte de las medidas básicas, hay que reperfundirlo. O bien angioplastía primaria o bien tratamiento trombolítico. Tengo que darle una droga que desobstruya la arteria coronaria. Entonces, fíjense, esto es anatomopatológicamente cómo la arteria está obstruida, apenas pasa sangre por aquí, todo esto es una placa ateromatosa que ha ido ocluyendo, y fíjense aquí en la coronariografía, este es el tronco de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior, y aquí fíjense cómo se adelgaza. Quiere decir que aquí hay un trombo que ha ocluido. Infarto anteroseptal, oclusión de la arteria descendente anterior. Entonces es una gráfica que hay en el libro de Netter, en el Atlas de Netter, no sé si tienen ese libro, es muy bonito. Entonces, si esta oclusión fuera más acá arriba, fuera más grave. Ya les he comentado, mientras más distal es la oclusión, menos grave, y mientras más proximal es la oclusión, es más grave. Por eso es que hay algunos enfermos que se infartan y no se mueren. Y hay otros infartos, hay otros pacientes que se infartan y se mueren. Entonces, todo va a depender de la edad, si acudió a tiempo, depende qué arteria estaba tapada, hay una serie. Entonces, eso es el infarto de arteria coronaria izquierda, el infarto por oclusión de la arteria descendente anterior. Vamos a ver ahora un infarto de pared inferior. No corresponde a esta gráfica. Estos infartos son de menor extensión. ¿Por qué? La cara inferior del corazón está irrigada por la arteria coronaria derecha. Esta es la coronaria derecha y esta es la arteria, ¿ya? La arteria coronaria derecha irriga la pared inferior del ventrículo izquierdo. Y esta pared inferior del ventrículo izquierdo no contribuye mucho en el gasto cardíaco. En cambio, la arteria descendente anterior sí contribuye mucho en el gasto cardíaco. Por eso es que tienen menor repercusión hemodinámica. La arteria culpable es la arteria coronaria derecha. Es esta la arteria culpable cuando el paciente sufre un infarto de pared inferior. Tienen una peor respuesta a la fibrinólisis. Generalmente estos pacientes, cuando uno le indica un trombolítico, no responden tan bien. Y al contrario del infarto de pared anterior, el infarto de pared inferior tiene una respuesta vagotónica. Estos enfermos, en vez de estar taquicárdicos e hipertensos, están hipotensos y bradicárdicos. Por eso es importante valorar
los signos vitales. ¿A dónde yo voy a ver en el electro cuando es un infarto inferior? En las derivaciones de la cara inferior, D2, D3 y AB. Aquí está el área de necrosis. Esta es la pared anterior del ventrículo izquierdo y esta es la pared inferior. Entonces, yo voy a ver un supradesnivel del ST en D2, en D3 y en D3. Y aquí ya hay presencia de una onda Q porque es negativa. Entonces, el infarto de pared inferior yo tengo que buscarlo en D2, en D3 y en AB. Ese es el infarto de pared inferior. Fíjense este electrocardiograma. ¿Dónde está el problema? En D2, en D3 y en ABF. Hay un supradesnivel en D2, en D3 y en ABF. Pero fíjense que en B2, en B3 hay un ST deprimido. Deprimido. En vez de estar para arriba, está para abajo. Aquí hay supradesnivel y aquí hay infradesnivel en B1 y en B2. Cuando existe esto, quiere decir que el infarto es más grave. Cuando solamente existe supradesnivel en la pared inferior de 2, D3 y ABF, todo esto es ABF. Cuando existe solamente esa alteración en pared inferior, es menos grave que cuando existe depresión del ST en la pared B2, B3. Es más grave. ¿Ok? Aquí también hay un infarto, hay un supradesnivel del ST en D2, en D3 y en ABF. Ustedes tienen que mirar sus electrocardiogramas que les ha tocado para ver si están frente a un problema de infarto. Por favor, les ruego, jóvenes, que revisen sus electrocardiogramas. ¿A quién le ha tocado este tema de infartos en sus electrocardiogramas? No se olviden que el examen de cardiología en la parte práctica va a incluir la interpretación del electro que yo les he mandado. O sea, ustedes tienen que dar examen con sus electrocardiogramas. Así que pónganle interés al electrocardiograma que les ha tocado. Así se ve la arteria coronaria derecha como una C cuando se le hace una coronariografía. Esto es contraste. Esto es urografina. Le meten una sustancia de contraste por vena para rellenar. Fíjense que aquí está el problema. Aquí hay un trombo y no pasa el contraste. Entonces quiere decir que aquí hay una lesión crítica en el tercio medio con un trombo en su interior. Si este trombo estuviera aquí arriba, fuera más grave. O sea, mientras más cercano al origen del nacimiento de la arteria, es más grave. Y mientras más distal, es menos grave. Entonces aquí se muestra una falta de relleno del contraste que se inyecta por vía endovenosa cuando se le hace la coronariografía. ¿Qué pasa si se infarta el ventrículo derecho? EMA, el infarto de ventrículo derecho está asociado a los pacientes que sufren un infarto de pared inferior. Estos enfermos cursan con presión arterial y frecuencia cardíaca baja. No deben utilizarse los nitratos cuando uno tiene un infarto de pared inferior y infarto de ventrículo derecho. Es en la única situación donde los nitratos están contraindicados, porque los nitratos tienen el efecto colateral de la hipotensión arterial y estos pacientes ya per se tienen presión arterial baja. ¿Cómo yo sospecho un infarto de ventrículo derecho? Detectándolo precozmente. Todo paciente que tiene un infarto de pared inferior hay que hacerle lo que se llama las derivaciones derechas. ¿Qué significa? Que en vez de poner B1, B2, B3, B4, B5, B6 al lado izquierdo, yo tengo que poner al lado derecho esas derivaciones.
O sea, B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero al lado derecho, a la misma altura que sabemos. B1 en el cuarto espacio intercostal, B2 igual al otro lado, pero hacia la derecha. De esa forma yo voy a, o sea, todo paciente, a ver, escúchenme bien, todo paciente, cuando yo diagnostico un infarto de la pared inferior, debo hacerle derivaciones derechas. ¿Y cómo yo voy a identificar que esas derivaciones se han hecho al lado derecha? En las derivaciones precordiales de B1 a B6, debo agregar la letra R. R viene de right. Entonces, hago el electrocardiograma normal, la izquierda, el normal, y cuando hago las derivaciones derechas, cuando ponga los electrodos al lado derecho, de B1 a B6 debo agregar esta letra. Aquí está el ejemplo de B4R. O sea, debo poner B1R, B2R, B3R, B4R. Y en B4R es donde se puede ver un supradesnivel, y ese supradesnivel en B4R indica que hay un infarto de ventrículo derecho. Estos pacientes requieren mucho líquido porque están hipotensos y requieren muchas veces drogas inotrópicas como la dopamina porque están muy hipotensos. Es al revés del infarto, el infarto normal, porque en el infarto normal uno no debe meterle demasiado líquido porque pueden entrar en shock, pueden descompensarse los enfermos. En cambio, en los infartos de ventrículo derecho, yo debo meterle mucho líquido. Y típicamente estos enfermos cursan con los pulmones limpios, nunca hacen edema agudo de pulmón. ¿Está claro? Para que estén preparados para la próxima clase. ¿Ok?